Pues esta semana hemos visto con indignación y casi con estupor cómo todas las autoridades se van echando la culpa y dicen a la vez que ellos no tienen nada que ver con el asunto, como si no hubiera responsabilidad de custodiar las pruebas, como si no hubiera una responsabilidad en que han pasado meses y ni siquiera se han visto oficialmente. Realmente ha sido increíble ver en público cómo se peleaban la Fiscalía y el Poder Judicial, como lo presenta en el siguiente reportaje Anuska Buenaluque. Esta ha sido la semana del esperpento institucional y político, todo en nombre del mayor caso de corrupción de este gobierno, dígase Petroaudios y Chuponeo. El Poder Judicial enfrentado al Ministerio Público, la policía cuestionada y en el Congreso ataques a discreción. Se hizo público que se habían manipulado y que habían desaparecido pruebas de la investigación y estalló el bolondrón. Nadie pone la mano en el fuego por nadie y todos se acusan entre sí. Así, distraídos o distrayendo intencionadamente el incendio por este gran caso de corrupción, lejos de sofocarse, se hace cada día más incontrolable, dejando quemadas a las instituciones y libres a los responsables. Mientras tanto, el ciudadano de a pie, incrédulo por obligación, siente que quizás nunca se sepa toda la verdad. ¿Dónde están los equipos de chuponeo? ¿Quién chuponeó? ¿Quién pagó a los chuponeadores? ¿A quién se grabó y de qué hablaban? Y por último, y no por ello menos importante, ¿quién está utilizando toda esta información y con qué fin? Esta es la cronología de un caso ejemplar. Hace 2 semanas saltó la noticia de que se habían borrado intencionadamente 592 archivos y audios de 2 USBs incautados a Giselle Gianotti, analista de sistemas encausada por el caso Business Track. Recordemos que Business Track es la empresa que presuntamente grabó las conversaciones entre Rómulo León y el señor Bynum Quimper. Diálogos que hicieron estallar el escándalo de los Petroaudios. Ahora, por un lado, corre la investigación de los Petroaudios y por el otro, la del chuponeo. Y es en el marco de esta investigación por interceptación telefónica que se están haciendo públicas todo tipo de irregularidades. Hace 2 semanas era que se habían borrado archivos y audios de los USBs incautados a Giselle Gianotti. Según los peritos, estos USBs se manipularon sin autorización el 23 de abril y el 4 de mayo del 2009, fecha en la que ya estaban bajo custodia del Poder Judicial. Pero el detalle es que esta fecha informática también se puede alterar. Ya entonces comenzaron soterradamente los enfrentamientos entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero esta semana la pelea se ha hecho pública y acompañada de cámaras. El presidente del Poder Judicial acudía al Congreso para informar sobre lo sucedido y, según sus propias palabras, daba una primicia. Todo parece indicar que las especies entregadas al Poder Judicial son las que el Poder Judicial tiene, pero no son las que fueron materia de la incautación en aquella fecha. No son, y esto es una primicia, no son aquellos que fueron materia de la incautación aquel 8 de enero. Dicho en fácil, no se había borrado información de los USBs de la señora Gianotti, se habían cambiado, eran simplemente diferentes. Pese a que hay una investigación en curso por el órgano de control de la magistratura que no ha terminado, el presidente del Poder Judicial defendía a ultranza su institución. El cambiazo no se había dado dentro del Poder Judicial, por lo que señalaba como presuntos culpables a funcionarios de la policía o de la Fiscalía, encargados de la incautación de los USBs y de la primera investigación. En el Poder Judicial no ha ocurrido absolutamente nada que pueda considerarse ilegal o irregular. Desde luego que como consecuencia de esa aseveración podría inmediatamente colegirse que estoy imputando responsabilidad a otras instituciones, y eso no es verdad. Yo no he dicho que en dónde ha ocurrido, pero que ha ocurrido algo extraño es cierto. Y eso ha ocurrido en el Poder Judicial, ¿dónde más? ¿En la Fiscalía o la Policía? Eso es un tema que se tiene que investigar, pero que no necesariamente involucra instituciones, sino podría involucrar a ciudadanos, a personas individuales. El Ministerio Público le respondía a Javier Villestein con hechos. El mismo día que él iba al Congreso para dar su primicia, fiscales del Ministerio Público llegaban hasta el 34 juzgado penal que lleva el caso de chuponeo. Llegaron para verificar in situ las medidas de seguridad. Estoy a punto de terminar el dossier de hoy y eso es información.
la bóveda está cerrada, solo puedo ir yo. Y yo no puedo venir con ustedes. Atónita, la jueza María Martínez se negó a abrir la bóveda de seguridad donde se encuentra todo lo incautado. Consideró que se trataba de una intromisión. Simplemente hemos venido a constatar dónde está funcionando el juzgado, donde se guardan secretamente o bajo la custodia necesaria todos los medios de prueba. Eso es todo lo que hemos venido a constatar. Finalmente, este jueves, la fiscal de la Nación convocó a una conferencia de prensa. Básicamente dijo tres cosas. Una, que el Ministerio Público actuó según ley y que ahí no se había dado ninguna manipulación del material incautado. Dos, que había 2 investigaciones en curso para esclarecer lo sucedido. Y 3, que el fiscal Walter Milla, encargado del caso, antes de remitir los USBs de Giselle Gianotti al Poder Judicial, había hecho una copia espejo de los mismos, y que esto garantizaba ahora que no se había perdido ninguna información. Porque a Dios gracias hubo una copia de seguridad, que es la que está permitiendo ahora, o que va a permitir, según tengo entendido, conocer el contenido de todo lo que había en esos USB. Eso es lo que hay en la memoria que remitió la Fiscalía y que felizmente no lo hizo junto con el otro material, si no hoy tampoco la tendríamos. Consideraba además que todos los ataques a su institución tenían la intención de ensuciar la lucha contra el delito. Usted dice que no sería lógico que la Fiscalía manipulase lo que es materia de su denuncia, valga la redundancia. Así es. Una cosa es decir, no sería lógico, y otra es garantizar que en el tiempo que estuvo el material en la Fiscalía no se abrió, no se manipuló y no se sustituyó. ¿Usted puede garantizar eso? El informe que tengo del señor fiscal es que el material lacrado, como vino con las lacras desde la policía, en la misma forma pasó al Poder Judicial. ¿Y usted pone la mano en el fuego por este fiscal? Discúlpeme usted, Perdón. señora. Yo lo que reconozco es el trabajo profesional de esta Fiscalía de Crimen Organizado, y a la que creo que la criminalidad organizada pretende desacreditar para evitar que lo sigan investigando. O sea, yo no he sido y yo tampoco. Al parecer la copia de los USBs que hizo la Fiscalía está intacta y se ha podido recuperar todo lo que se pretendió borrar. Pero ese no es el único punto. La cuestión es que la cadena de custodia de lo incautado falló en algún momento y nada garantiza que no se perdieran cosas antes de hacer las primeras actas o que incluso aparezcan nuevos borroneos y cambiazos. En el Congreso el enfrentamiento también ha sido cuerpo a cuerpo. Desde bancadas antagónicas se cuestionaba al expremier Jorge del Castillo. Yo creo que estamos frente a un escándalo aún mucho más grave que los propios petroaudios, y yo me atrevería a decir aún más grave que los Vladivideos. Aquí estamos hablando, ya había yo señalado referencias de la participación de un político que habría sido Jorge del Castillo en el proceso investigatorio. O sea, Jorge del Castillo habría participado conjuntamente, es más, me han señalado a mí de que habría dirigido la investigación para poder tomar control del resto de material, donde habría implicancias no solamente para él, sino a grandes personajes políticos y también empresarios que estarían involucrados en manejos turbios. En el mismo sentido se pronunciaba el fujimorista Rolando Sousa, quien además daba más luces sobre la información que se habría pretendido borrar de los USBs de Giselle Gianotti. Dentro de los documentos que se incautaron en el expediente judicial a la señora Gianotti hay unas conversaciones de la suite del señor Canán. Esto evidencia, sin duda alguna, de que había un chuponeo en la suite del señor Canán. Por eso la preocupación de muchos políticos que asistieron a la suite del señor Canán. Yo lo que he dicho es que hay una versión no confirmada de fuentes policiales que han visto al señor previa a la incautación y con posterioridad. Eso se tiene que investigar al señor del Castillo. Lo dijo el señor Abugataz, yo tengo la misma versión, en todo caso que se investigue. El señor del Castillo sale diciéndome no, que yo soy abogado de la mafia. O sea, él sale atacando personalmente lo que no puede de alguna manera generar la posibilidad de definir con argumentos, ¿no? Y el señalado por todos, el expremier, hacía alarde de pausa y prosa. Por ejemplo, él dice que yo en local de la Dirincli